generacionalmente de alguna forma. Juliana, bienvenida. Gracias Víctor Hugo. ¿Cómo te has sentido Bueno, estas horas? Fui cambiando el estado de ánimo. La verdad que ayer yo había estado en la Embajada de Cuba la noche anterior, en una recepción, porque se está desenvolviendo en este momento en Buenos Aires el 15º encuentro de los movimientos de solidaridad de Argentina. Y está presente en Buenos Aires, que además recorrió las provincias, algún par de provincias, o Córdoba y también la provincia de Buenos Aires, Fernando González, uno de los 5 héroes. Así que estábamos allí, volví a las 3 de la mañana, me despertó un medio y la verdad que dije, no, llámeme mañana, porque en Cuba muchas veces me llamaban los medios desde Argentina, a veces también la Cancillería, por los rumores de la muerte de Fidel. Yo siempre había planteado, por lo menos no excepto a mis autoridades, que esto no iba a ocurrir de esa manera y que el día que falleciera Fidel yo tenía la seguridad de que el gobierno cubano, su más alta autoridad, al minuto lo iba a contar, se lo iba a informar al pueblo cubano, que tal cual así, digamos, aconteció. Pero bueno, al rato me despabilé y dije, no sé, me llamó muchísimo la atención y me encontré con esta noticia. La verdad que durante toda la primera mañana estuve muy inconsolable, diría, o desconsolada, podríamos decir. Y luego yo tenía que ir a esta reunión del movimiento, que se convirtió, por supuesto, en un homenaje al comandante. Y seguía con el desconsuelo, aunque ahí también me enriquecí un poco con las posturas de todos los compañeros llegados de distintas provincias de la Argentina, que hace muchos años que trabajan la solidaridad con Cuba. Bueno, fui cambiando durante el día, hablando un poco con la prensa, también tuve algunas sorpresas, ¿no? Algunos medios que apenitas de las horas de la muerte ya insistían con temas vinculados a qué suerte, ahora qué va a pasar con esta revolución. Y entonces pasé del desconsuelo, digamos, a decir cada uno de nosotros, aunque modestamente, tiene que contribuir a la memoria de esta figura. La memoria, por supuesto, está, pero digamos a la memoria profunda de una figura tan extraordinaria, de una energía tan extraordinaria como impregnó al planeta Fidel Castro, además sus descomunales ideas, como dice García Márquez. Y bueno, después esta necesidad, digamos, de poder contribuir con todos los compañeros. Recién estuvo Alicia Castro aquí, ella es una defensora de años de su figura, como de la figura de Chávez. Yo creo que tenemos que acrecentarla en este momento, porque hay varios riesgos. Uno va a analizarla, otro empezar con pequeñas frases incluidas en las noticias, como yo leía esta mañana. La forma de anunciar inmediatamente la muerte de Fidel es la demostración de otra mentira más del mundo periodístico, los sectores muy fuertes, muy vigorosos, que tanto lo han discutido. Una vez más mintieron, porque todas las veces que inventaban que moría y que no lo iba a decir, era porque querían llenar de un mito negativo lo que podía ser la muerte de Fidel. Fue la cosa más natural del mundo. Murió como un gran hombre, se anunció que había muerto ese hombre, lo están velando, y todo tiene la absoluta normalidad que los que conocen Cuba, los que han estado dentro de Cuba, saben que es la forma de vivir de Cuba, pero desde afuera existe tal poder de las mentiras que hasta habían convencido a la gente que si un día moría Fidel Castro, no sé, lo iban a embalsamar, lo iban a mantener allí como una especie de control de los valores de la revolución. Sí, además, digamos, estaban queriendo, digamos, instalar que a la muerte de Fidel se iba a producir un cataclismo. En este sentido, además, algunas de las cosas que he leído son verdaderamente, bueno, que este programa es fantástico para poder, digamos, nosotros trabajar sobre estas ideas negativas. Por ejemplo, el dictador colérico, dice alguien hoy. Dictador colérico, yo no lo conocí personalmente, salvo aquí un ratito como diputada nacional y muy lejanamente, pero toda la gente que lo conoce, el retrato de García Márquez que hace de él, de sus costumbres, de sus maneras, de su cautela, de su suavidad,
yo digo, cuando leo dictador colérico no entiendo a qué se está refiriendo. Si se está refiriendo a un dirigente que habla, que se planta, como lo veía ayer en unos repasos que hizo la televisión en Naciones Unidas, y dice, ¿para qué sirve la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre si no sirve para el mundo? Si eso es ser colérico, verdaderamente creo que hay que desmantelar toda esta cuestión. También leía esta mañana una nota que planteaba, hace 27 años que está en un museo, no me acuerdo cómo dice la frase, la traje escrita. Entonces pensé, digamos, nosotros necesitamos trabajar la imagen de Fidel en todos sus planos, en toda su dimensión, la política, la ideológica, la espiritual, la personal, ese personaje entrañable que muchos describen, esa especie, ese humor y esa curiosidad que él inclusive en esta carta que me envía a mí sobre un tema banal, si se quiere, absolutamente, porque tiene que ver con un regalo que le hicimos, que le hizo Cristina, pero el humor, la curiosidad, lo que va explicando en esa pequeña carta acerca de los vinos argentinos, que habla de su conocimiento, que habla de todo lo que él profundiza en todos los temas, cómo las pequeñas cosas tienen importancia porque es un gran relacionador de conceptos, de información. Es llena de detalles muy queribles la carta que le envió Fidel Castro a Juliana. ¿Cuál fue el motivo? Había un regalo de unos vinos. El motivo fue que algunos dirigentes muy cercanos a Fidel me solicitaron la búsqueda de un vino muy especial que Chávez le había regalado a Fidel. Chávez iba de visita a La Habana y entonces le llevaba vinos y se jactaba de los regalos que le llevaba, que en este caso particular además Chávez había contestado que se lo había regalado Cristina. Entonces me solicitan por razones de seguridad, dice el propio Fidel en la carta, conseguir estos vinos. Y entonces por supuesto yo lo gestiono, y Cristina, que amaba mucho a Fidel y lo admiraba muchísimo y esto era mutuo, envía cajas. Entonces yo los tenía en unos días allí, como yo tenía que partir por 2 días afuera de La Habana, le pido al intermediario que por favor los lleve porque estoy intranquila, además tengo miedo de tomarme alguna botella. Y entonces él al final de la carta me dice, y le mando de regalo, embajadora, porque reconozco la tentación, le mando de regalo 2 botellas. Algunas que yo les regalo las guardan, usted no las guarde, tómeselas. ¿Me permite, sí, Juliana, leer lo que el colérico dictador le dice? Querida embajadora, usted es culpable de que la trate con tanta familiaridad por lo amable que ha sido con nosotros. Recibí el maravilloso obsequio de su presidenta, que me hizo llegar hace 48 horas. No le escribí de inmediato como deseaba, se disculpa porque tardó 48 horas en responder, porque no dispuse de un minuto libre. Te diré 3 razones por las cuales me gustó ese vino de Mendoza. Porque es excelente, porque es argentino, porque a pesar de su calidad es económico. Es una síntesis de... bueno, lo conocí a través de un obsequio de Cristina, el presidente Chávez, quien me envió 3 botellas, lo que estabas refiriendo. Después Masíquez, que administra el Palacio de Convenciones, al conocer mi opinión sobre la excelente calidad del Henry mendocino y sospechando que yo iba a protestar del vino español que él nos sirve en los encuentros con los visitantes, decidió adquirir algunas botellas. No cuenta. Sí. Pero además hay una especie de conocimiento, de refinamiento cultural, podría decirse, en la personalidad de Fidel Castro. Interesado por todos temas. Cuba es menos capaz todavía de producir buen vino. La uva en nuestro país de clima húmedo y caluroso se produce en abundancia, pero es relativamente ácida y no posee el dulce necesario. Nuestro clima, además, y hace descripciones, dice, por mi parte soy muy estricto en la disciplina alimentaria, nunca rebaso el consumo de 180 gramos o centímetros cúbicos de vino tinto, un alimento que por otro lado es además saludable y recomendado por los médicos, cosa que es absolutamente cierto. Bueno, me falta, querida embajadora, cuánta calidad, sí, calidez. Además cuenta que él trata de convencer a Chávez que Venezuela no tiene las tierras, en otra página, para hacer vino, que él tiene que producir otras cosas. Es muy... Bueno, tiene mucho humor. En el final de la carta, él firma la carta, a ver si hay chance de aproximar, no los quiero enloquecer, porque al final está la letra de Fidel, dando un saludo especial para Cristina, es decir, firma
y manuscrito hace un agregado que todavía tiene, también acrecienta el valor de la carta. Dice: te ruego hagas llegar a Cristina algo que fue elaborado hace 5 años. Es un ron. Un ron. Unas botellas de ron que fueron unas botellas emblemáticas, simbólicas y otra vez la de una fecha histórica para Cuba. Bueno, como decía recién Diego, no sé si lo viste, voy a ponerla en 4 marcos, este recuerdo. Lo que pasa es que yo nunca lo había mostrado, pero él cuando me la envió, el intermediario, me lo trajo de su hijo, maravilloso, su hijo más pequeño, me dijo: dice Fidel que puedes hacer lo que quieras con la carta, como que autorizaba, pero no, en este momento me pareció porque completa, digamos, no porque sea lo más importante de su figura, naturalmente, que tiene una estatura de la cual todos seguramente han hablado, sino porque completa el retrato de él. Ha sido el hombre sin el que no se pudo hablar de política en el mundo entero durante todas estas décadas. Imposible abordar la temática política sin que apareciese Cuba, Fidel, el Che, es decir, esa historia increíble de una isla pero a un paso de los Estados Unidos, que todo lo resistió en nombre de su revolución. Porque el gran triunfo de Fidel es cultural. Lo has vivido en Cuba. Es cultural el amor que existe por la revolución. Por supuesto, con sus detractores. Yo he escuchado muchísimas canciones de artistas que viven, por supuesto, en Cuba. Se ha visto cine que protesta de alguna manera o que llama la atención sobre la revolución. Porque esa imposibilidad que tantas veces se menciona de que nada se puede decir contra el gobierno cubano es una de las tantas mentiras que recorren el mundo. Yo quería agregar a lo que decías, porque siempre se me pregunta, porque viví muchos años, cómo es el pueblo cubano en relación con Fidel. El pueblo cubano lo has vivido, es fidelista absolutamente, y amor a Fidel entrañable, aún la gente más joven o mucha gente más joven. Y yo hablaba por teléfono anoche con amigos de allí, algunos artistas, y decía: ¿cómo está la situación? Dice: es un duelo silencioso y colectivo, porque aunque sabíamos, a todos nos sorprendió, y estamos aquí refugiados en nosotros mismos, tratando de controlar nuestro dolor para seguir trabajando por la revolución. Y eso es, la verdad que así es como el pueblo cubano vive a Fidel. Y a su vez me parece a mí que la forma en que, como decías antes, se transmitió la noticia, la forma quién sabe, tranquila, no conocemos los detalles, pero suponemos, ¿no es cierto?, que fue como ir declinando, pero murió con tranquilidad, murió en la isla, murió, me parece, conforme, creo yo. Lúcido. Seguramente debe haber sabido. Hasta hace 15 días estaba en lo que es la batalla política. No quiero despedir a Juliana sin una mención, así como con Alicia Castro la veo y refleja la lucha por Malvinas, y entonces, aunque hoy no es el tema, la veo a Juliana y me refleja de este tiempo la lucha por la libertad de Milagros Sala. Me gustaría que digas una línea, aunque sea sobre eso. Bueno, la línea para actualizar el tema es que el gobierno argentino debe conseguir que esté en libertad hoy mismo, porque lo que ha cambiado en todos estos meses en que ella está presa o detenida, es que se ha extendido el apoyo internamente en el país y que se ha extendido el apoyo en el exterior, que ha habido una resolución número 31 de Naciones Unidas, y que esta resolución obliga a que el Estado argentino, el gobierno nacional, ponga en libertad, lleve adelante los procedimientos correspondientes para poner en libertad ya. Y en eso estamos involucrados. Ha habido 2 reuniones, ayer y antes de ayer, la visitaron los diputados del Parlasur, la visitaron los derechos humanos, y yo espero que toda esta presión haga que el gobierno argentino comprenda su responsabilidad en la detención permanente que está llevando adelante sobre Milagros Salas. Afortunadamente, algunos compañeros ya han salido en libertad. Luchar por estos principios es como un homenaje más a Fidel y todas sus luchas. Toda lucha por la dignidad humana siempre va a tener a Fidel como la figura señera. Muchas gracias, Julián. Y además, Julián, teniendo en cuenta que Fidel, hay que demostrar que los proyectos nacionales y populares de justicia, de no dominación, de paz,
tienen viabilidad en el mundo y que a eso vamos a atender con la memoria de Fidel. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.